Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a toda la gente que ya está con nosotros. Bienvenidos a un conversatorio más. Y bueno, pues hoy estamos súper contentos de ya estar en vivo a través de la página de internet de conversatorio. Y bueno, pues hoy es 7 de diciembre, ya empezamos la primera semana de diciembre y pues ya prácticamente se va este año, ya empiezan las fechas decembrinas, el frío que ya está reciando por todos lados. Ya todo el mundo sale con sus chamarrotas porque el frío está realmente muy fuerte. Y bueno, para mí es un placer estar el día de hoy con un conversatorio más. Y bueno, pues hoy tenemos a dos invitados pues súper especiales, ya que traemos un tema pues de interés común, de interés de salud. Y bueno, pues hoy voy a dejar que ellos se presenten. Tenemos al doctor Alain, ¿verdad? Y Sí, tenemos a la compañera Argelia, que pues ellos traen un tema bien interesante, un tema de salud social, en especial de las mujeres. Y pues bueno, adelante, doctor, preséntese. Buenas noches. si quieres, primero comenzamos por las mujeres. Adelante, adelante, Argelia. Pues buenas noches, mi nombre es Argelia Ricardo, soy la presidenta de la Asociación de Mexicanas Endometriosis Bienestar Integral. Eh, pues es una asociación propiamente dedicada y enfocada a la comunidad con endometriosis en México. Eh, Empezó siendo agrupación hace ya varios años y un medio de difusión e información de la enfermedad, ya que en aquel tiempo cuando inicié esta labor de información y de difusión, yo no encontraba tanta información aquí en México. Había mucha información, sí, pero de asociaciones o de organizaciones fuera del país, en otros países. Había una asociación aquí, pero no tenía como todavía tanto auge, ¿no? No se desarrollaba tanto todavía, entonces empezamos sumándonos a ellos y siendo un medio más de información y difusión. Y ese era el objetivo realmente, nada más llevar la información y a mujeres que a lo mejor estaban padeciendo la enfermedad y no lo sabían. Y pues la vida nos fue llevando por otro camino hasta surgir la necesidad de tenernos que constituir legalmente para realmente poder apoyar y aportar a la comunidad con endometriosis. Es así como este año nos constituimos legalmente. El doctor Edgar Alain es el médico que hace años a mí me diagnosticó endometriosis después de un largo peregrinar, de no saber qué es lo que yo tenía porque padecía tanto dolor. Llegué con él y él me diagnosticó endometriosis. Entonces, de hecho, es también parte de la asociación y es una persona que ha estado conmigo, me ha acompañado desde la parte médica en todos estos años y también desde la labor social. Wow, pues súper interesante todo el proyecto que creaste, ¿no? A partir de este diagnóstico. Y adelante, doctor, preséntese. Soy ginecólogo obstetra, tengo una especialidad en neurología ginecológica y como bien lo dijo Argelia, más o menos la conocí como en el 2017 y ahí comenzamos a hacer el diagnóstico. Lo más importante del diagnóstico de las pacientes con endometriosis es que el diagnóstico te permite comenzar a iniciar un tratamiento en específico. Deberíamos de comenzar con mucha educación para el paciente, porque a medida de que eduquemos a los pacientes y tengan información, tanto pacientes como médicos, va a ser más llevadera esta enfermedad, porque lo más importante es identificar los síntomas. Pero no me gustaría, Humberto, que nos quedemos con la parte de que endometriosis solamente es dolor, Ujú. porque sí es una de las características más importantes y se puede presentar hasta en el 50% de los pacientes. Pero hay otras características dentro de esta enfermedad, aparte del dolor, que hacen que la paciente tenga una disminución en su calidad de vida. Pues yo creo que he notado que, como dice la licenciada, que pues no ha habido tanta información respecto a esto. Yo creo que ahorita
pues es cuando se está empezando a tener este auge. Y pues nos gustaría que nos explicara especialmente a las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedes detectar que a lo mejor tú padeces esta enfermedad? Porque a lo mejor, por lo que he entendido, pues casi no hay un diagnóstico, no hay una forma de saber precisa, ¿no? No es como hacerte una prueba y, tienes diabetes o, tienes esto, ¿no? Creo que es un proceso de diagnóstico por parte de ustedes. Y no sé si nos quiera explicar un poquito estos temas. Dijiste algo muy importante, Humberto, o sea, no tenemos pruebas específicas para diagnosticar la endometriosis como lo podemos tener al medir la presión arterial para los hipertensos o al medir cifras de glucosa para los pacientes que tienen diabetes o cualquier otra enfermedad, donde podemos con definiciones muy sencillas decir, ¿sabes qué? Si tú tienes de este rango a este, puedes tener cualquier tipo de enfermedad. Pero la importancia que tiene todo esto, Humberto, es que las pacientes con endometriosis es más frecuente de lo que podemos pensar. Se dice que las estadísticas a nivel mundial se puede presentar la endometriosis en una de cada 10 pacientes. Es decir, el 10% de las mujeres a nivel mundial tienen riesgo de tener endometriosis. Y aquí vamos a ligarlo un poquito porque voy a mencionar a lo largo de estos minutos otra enfermedad que es la adenomiosis. Pero adenomiosis hacemos referencia solamente a un tipo de endometriosis específicamente en el útero. De este 10% de mujeres a nivel mundial que pueden tener endometriosis o hoy sabemos que tienen endometriosis, más del 50% sufren con problemas para embarazarse. Entonces, de estas pacientes que tienen infertilidad, la mayoría se diagnostican de endometriosis, pero porque no pudieron embarazarse de forma tan fácil. Y aproximadamente el 60% de las mujeres puede tener algún problema de dolor pélvico crónico. Y el dolor pélvico crónico es algo muy diferente a la famosa dismenorrea o dolores menstruales, que es uno de los síntomas que comienzan a alentarnos o nos alertan al principio. Pero antes de comenzar a ahondar más en los síntomas, me gustaría decirles primero qué es la endometriosis. Y para poder decirles qué es la endometriosis, tenemos que definir primero qué es el endometrio. Y el endometrio es la capa más interna del útero. Es esa parte que se descama mes con mes y se manifiesta con un sangrado a lo largo del periodo, que lo normal no deberían de ser mayor a 60 mililitros o 70 mililitros por periodo, que es el equivalente a 2 o 3 toallas. Si alguna mujer o tienen alguna conocida, hija, prima, sobrina, que esté teniendo menstruaciones abundantes, estos podrían ser datos tempranos y hay que investigarla para descartar algún problema hormonal o algún tipo de endometriosis. Una de las características más importantes de la endometriosis es que es una enfermedad de tipo crónico. No es algo que se presente en este momento, le demos tratamiento y se pueda resolver, sino que a lo largo del tiempo van aumentando estos síntomas. Y otra de las características que tiene es que es una enfermedad hormonodependiente. Al ser una enfermedad hormonodependiente, las hormonas que más van a afectar a las pacientes con endometriosis son las hormonas de tipo estrogénicas. Entonces, este desequilibrio o este desbalance entre la progesterona y los estrógenos es lo que afecta a esta paciente. Y no hacemos referencia a que tenga mucho o poco, simplemente que los receptores que deberían de funcionar adecuadamente no están funcionando y la paciente no tiene una respuesta normal comparado con otra paciente que si tú le das terapia hormonal, responde fácilmente. Entonces, esta paciente puede que tenga las hormonas altas o bajas, pero su respuesta no es la habitual que podría tener alguna otra paciente. Y me gustaría que se queden con esta palabra que es muy importante en las pacientes con endometriosis, que nos podría ayudar a tener esta empatía. Y la empatía como tal la vamos a tener con las pacientes con endometriosis porque es una enfermedad debilitante. Entonces,
además de que es una enfermedad crónica y va debilitando ya sea la calidad de vida de la paciente, su estado físico y afecta muchas esferas, que es lo que voy a mencionarles en más adelante. No sé si quieres hacer algún comentario, Arge. Sí, pues volviéndome a lo primero que mencionó, efectivamente no todo es dolor o no todas las pacientes experimentamos dolor todo el tiempo. Si es una enfermedad dolorosa, si es una enfermedad pélvica inflamatoria, pero hay mujeres con endometriosis que no experimentan dolor, que a lo mejor o experimentan dolor en los días del periodo, pero los demás días no experimentan dolor y hay las que viven con dolor todo el tiempo. Dentro de la endometriosis, si en algo estoy mal, corríjame, doctor. Hay 4 grados o etapas de la endometriosis y dependiendo de pues la revisión que hace el doctor, determinan en qué etapa estamos. No siempre tampoco se da la adenomiosis, que es la enfermedad que comentaba el doctor. Habemos mujeres que tenemos endometriosis y no tenemos adenomiosis. Vaya, con esto quiero decir que cada mujer es diferente y que no hay como un panorama tan específico de la endometriosis. Puede haber una endometriosis leve o moderada con mucho dolor y puede haber una endometriosis muy avanzada con no tanta sintomatología. Dentro de el proceso de cada mujer, del proceso de la enfermedad, hay variación. Yo creo que eso es una de las cosas que hace más compleja la enfermedad y sobrellevarla también. No es como que todas tenemos endometriosis y atravesamos lo mismo. No es así. Sí hay muchas similitudes o a lo mejor hay quienes sí atravesamos lo mismo, pero no todas, no en todas es igual. No se desarrolla igual la enfermedad. Otro de las cosas importantes que como pues tú, Humberto, escuchaste en la cámara es algo que se presenta así, es trastornos emocionales. El tener la enfermedad nos hace tenientes a diferentes trastornos emocionales como son TLP, depresión, ansiedad, pues porque es difícil que entiendas de lo que se trata la enfermedad y lo que conlleva y en lo que impacta, pues te somete como a esos tipos de trastornos emocionales que lejos de ayudar, somatizan la enfermedad o la hacen menos llevadera. Ese es un factor, pues, que no, si la enfermedad física como tal no se atiende a veces a tiempo o no se atiende aún teniendo el diagnóstico de endometriosis, la parte emocional menos, o sea, un poco menos. Entonces, eso es lo que yo creo que en determinado momento nos lleva a estar mal todo el tiempo, que no estamos emocionalmente sanas y físicamente tampoco. No, pues es que es un tema bastante interesante porque pues te va como que comiendo el tema de no saber qué tienes, ¿no? Yo creo que eso es lo que más te va preocupando porque dices, bueno, son dolores, es normal, no es normal. Yo creo que eso es lo que más hay que trabajar. Pues no sé qué más puede agregar, doctor, respecto a este tema. Miren, Ujú. para ser muy prácticos, y es los que les mencionaba el lunes en el foro que tuvimos, donde fue algo muy importante porque el comenzar a hablar de este tema es el paso principal para comenzar a educar. Y ese día, no sé si recuerden, que les mencionaba que la endometriosis se caracteriza por las 6D. La primera D, hablamos de la dismenorrea. Voy a mencionarlas rápido y ahorita les explico cada una. La primera D es la dismenorrea, la disquexia, la disuria, dispareunia, dolor pélvico y la dificultad para embarazarse. Pero ahorita que comencemos a desmenuzar cada una de las palabras, se van a dar cuenta que la mayoría confluye en el dolor. Pero dolor, no solamente hablamos de esa incomodidad o ese punto de alerta. Y tenemos que entender que cuando hablamos de calidad de vida,
afecta a muchísimas otras esferas. Y dentro de la calidad de vida tiene que ver la parte afectiva. O sea, imagínate una mujer que se acaba de casar o está teniendo una pareja y tiene dispareunia, que es dolor al tener relaciones. Y dentro de la dispareunia o el dolor al tener relaciones hay todo un espectro, pero solamente con este síntoma estamos hablando de que a la mujer le va a afectar en su parte afectiva. Entonces, en la parte afectiva ya hay una disminución de la calidad de vida. Pero en las pacientes que tienen dismenorrea o dolor pélvico crónico, son pacientes que afectan desde su parte social, laboral o escolar, porque muchas veces prejuzgamos o decimos, ay, es que es la clásica que no quiere hacer actividades, entonces ahora se va a inventar el dolor. Pero lo peor que puede hacer una mujer o lo peor que podemos hacer nosotros como seres humanos es comenzar a tolerar el dolor o a querer normalizarlo. Entonces, esa normalización del dolor es una de las cosas que van a hacer que el paciente no acuda a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a normalizarlo, tratas de tolerar y comenzar a vivir con ese dolor. Y ahí nos va a hablar de otra afección dentro de la esfera familiar. ¿Por qué? Porque dentro de la esfera familiar a veces queremos colaborar con ciertas actividades, pero tú por dolor o la incapacidad que tienes en ese momento no las puedes realizar. Entonces, pueden buscarlo como parte del pretexto. Y regresando a lo de la empatía, empatía no solamente es querer estar en los zapatos de la otra persona, sino entender desde una posición distinta cómo le podemos ayudar. Y la forma en la que le podemos ayudar es informarnos y hacer que esa paciente o el que tiene la sospecha de la endometriosis comience a buscar ayuda. Entonces, haciendo un resumen de la calidad de vida, hablamos de un tema de la parte afectiva, social, laboral, escolar, económica, porque muchas de ellas tienen que trabajar para tratar de pagar solamente las consultas médicas, que a veces no son accesibles, y lo peor del caso es que los tratamientos para endometriosis, como son muy específicos, son costosos. Y a diferencia de cualquier tratamiento hormonal de los que toman mes con mes, que pueden costar desde 150 a 250 pesos, los tratamientos para endometriosis, solamente hablando de hormonas, cuestan no menos de 700 pesos y el promedio va de 700 hasta 1200, pero solamente estamos hablando de uno de los 5 tratamientos que podrían tener. No sé si quieres o tenemos tiempo, Humberto, de profundizar un poquito más en las 6Ds. Claro, adelante, adelante. Ok, hablando de dismenorrea, no es normal que una mujer cuando tenga dolor menstrual se incapacite o deje de hacer actividades regulares. Y cuando hablamos de actividades regulares, es decir, que tengan alguna cita programada o alguna ida al cine por alguna premier y se atraviesa la menstruación y tienen que cancelar este evento. ¿Por qué? Porque el dolor es tan intenso que comienzas a hacer modificaciones dentro de tu agenda habitual. Entonces, esa es una de las primeras banderas rojas para decir, este dolor no es normal. Otra de las segundas que no es normal, que comenzamos a tratar de decir, no te preocupes, es que tal vez en este periodo te fue mal, es cuando las pacientes comienzan a experimentar dolor durante los días menstruales y esta paciente toma medicamentos para el dolor, pero no es suficiente ni con 1, 2 o 3 dosis, porque el medicamento ya no está ayudándole para el dolor. Eso tampoco es normal. Y lo peor que podemos hacer es comenzar a tolerar ese tipo de cosas y comenzar a buscar otro tipo de justificaciones para explicar que está sufriendo esa paciente una dismenorrea probablemente de difícil control. Hablando de la dismenorrea también, tiene que ver con que la paciente comienza o tiene que utilizar algún tipo de ropa diferente o dice, no, es que tal vez ahorita estoy muy inflamado, comenzamos a buscar pretextos ya sea de la dieta, porque lo que queremos como seres humanos es siempre buscar una explicación.
lo que pasa mucho con los latinos y en especial con los mexicanos es que además de que queremos buscar una explicación, nos gusta poner pretextos y esos pretextos nos están llevando a que nuestras justificaciones las hacemos cada vez más tolerables y dices, no, es que fue por tal cosa o tal vez este mes es porque tuve muchísimo estrés y queremos confundir al estrés como la explicación para todo lo que nos pasa. Pero regresando a la causa de la endometriosis, una de las tantas teorías dice que el estrés o ese desequilibrio hormonal por una inflamación externa es la que lo provoca. La desventaja es que no sabemos en qué momento va a iniciar. Se dice que las mujeres con endometriosis debutan más o menos entre los 18 y 25 años, que estamos hablando que es la época donde la mujer comienza a experimentar muchísimas sensaciones nuevas y la comienza a hacer incorporarse y pasa de la vida escolar a la vida laboral y comienza a buscar una independencia económica. La segunda les había dicho que era esta disquexia y es algo que a veces no lo podemos asociar tan fácilmente porque esta disquexia se refiere a la dificultad o al dolor al evacuar. Y es muy frecuente que en la mujer mexicana, por el tipo de dieta que tenemos, alta en carbohidratos, específicamente harinas o maíz, tamales, champurrado, tortillas o los picantes, comienzan a tener muchos síntomas de tipo digestivo. Entonces, una de las causas que más he encontrado a lo largo de estos 10 años como ginecólogo es que la paciente recibe tratamientos para colitis o para problemas intestinales cuando realmente tenía un problema de endometriosis o algo más severo como algún quiste en el ovario. Porque tenemos que entender que al estar en la posición más profunda de la pelvis, cualquier inflamación de este tipo puede desencadenar dolor, pero como es a nivel intestinal y muy difuso, las pacientes o los médicos podemos confundirlo con alguna colitis. Y cuántas historias no han escuchado de que no es colitis, 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 siguen recibiendo tratamiento, no hay un alivio de los síntomas y cuando hacen algún estudio, algún ultrasonido o reciben alguna consulta por un especialista, era un quiste que tenía la paciente o el diagnóstico de endometriosis. La tercera habíamos hablado de la disuria. Y la disuria es ese dolor al miccionar o dificultad al hacer pipí. Y acá hay que ser muy claros. También es algo que se confunde muy fácilmente porque cualquier dolor o ardor al hacer pipí, la paciente o los médicos pensamos que es una infección de vías urinarias, pero no estamos haciendo estudios para corroborar esa infección de vías urinarias y lo relacionamos con actividades muy recientes, es decir, el mismo estrés o modificar algunos alimentos dentro de la dieta provocan que los focos de endometriosis se activen y provocan ese dolor, pero la paciente dice, no, es que me aguanté muchas horas para ir al baño y entonces me da dolor. Y es muy clásico en estas pacientes verlo porque son pacientes que constantemente están yendo al médico, les dan antibióticos, pero no se resuelven los cuadros infecciosos. Entonces hay que comenzar a hacer estudios por descarte, pedirles urocultivos, que es el mejor y único estudio para diagnosticar la infección de vías urinarias y comenzar a hacer algunos otros estudios complementarios que puede ser algún ultrasonido pélvico para el diagnóstico de endometriosis. Ya les había hablado de la dispareunia, que es la dificultad o el dolor al tener relaciones, el mismo dolor pélvico crónico que no es lo mismo que tener la dismenorrea, porque la dismenorrea es dolor durante los días de la menstruación, pero el dolor pélvico crónico se caracteriza en algunas pacientes porque lo tienen durante todo el mes. O sea, imagínense sufrir ese dolor que algunas tienen durante la menstruación, pero estas pacientes lo tienen todo el mes. Entonces, la desventaja que tenemos acá, Humberto, es que son mujeres que disminuye, merma su calidad de vida y por eso es que les decía que es una enfermedad debilitante, porque hace que se coma todas las energías de la paciente y ese te lleva a un círculo vicioso y son pacientes que pueden entrar en algunos cuadros depresivos, como ya los había mencionado.
Y la última, que no es la menos importante o trascendente, que es la dificultad para embarazarse. Entonces, acá estamos viendo a muchas mujeres que tienen muchos años buscando un bebé, están casadas, están recibiendo tratamientos, pero la causa principal era la endometriosis. ¿Por qué? Porque el endometrio, al estar fuera del útero o de la cavidad uterina, comienza a crear pelvis congeladas o una inflamación general en toda la pelvis y no hay una movilidad adecuada para que se pueda llevar la unión del espermatozoide con el óvulo. Creo que ya he hablado mucho. No, está bien, está bien. Justo quería que usted les hablara, es lo que le decía a Humberto, porque pues médicamente los doctores son los que tienen pues todo el conocimiento de la enfermedad. Las mujeres lo hacemos desde el sentir y desde el experimentar. Justo te decía, Humberto, todos estos trastornos emocionales pues van derivados de todo esto que mencionó el doctor, ¿no? No todas no todas desarrollan el mismo grado de dolor, pero sí todas experimentan dolor. Y, por ejemplo, ¿hay alguna causa específica de esto o es al azar, es un tema genético? ¿Cuáles serían las posibles causas de esta enfermedad? No hemos identificado el factor que desencadena como tal la enfermedad. Toda la literatura médica define a la endometriosis como focos ectópicos, es decir, un tejido que debería de estar solamente adentro del útero está de forma externa, ya sea en las paredes por afuera del útero, en los ovarios, en la pelvis, en el intestino, en la vejiga. Hay casos tan inusuales de endometriosis, Humberto, que la podemos ver que las pacientes durante su periodo menstrual tienen sangrados de la nariz o dolor en la boca. ¿Por qué? Porque los focos de endometriosis migran hacia allá. Para platicar un poquito de historia, cuando yo estudiaba ginecología por allá a principios del 2010, 2011, se decía que la causa de la endometriosis era porque había un flujo anormal del sangrado. En vez de que el sangrado saliera por la vagina, salía hacia la pelvis. Y decían, entonces, como sale hacia la pelvis, el que se quede ese sangrado ahí es la causa. Pero eso no explicaría los casos de endometriosis de las pacientes que tienen sangrados en el pulmón, en la garganta, en la boca o en la nariz, porque cómo llegó la sangre de la menstruación hasta allá. No sé si me explico. Y ahí es donde comenzamos a buscar otras teorías o otras causas y todas confluyen con inflamación. En algunas pacientes sí hay eventos muy específicos que los pueden relacionar, es decir, algún cambio de residencia, algún estrés que pueda cambiar totalmente la dinámica de esa paciente y comienzan a debutar con algunos datos de endometriosis. Pero la mayoría de las veces es una enfermedad progresiva. Comienzan con síntomas muy leves, primero tienen sangrados abundantes durante algunos años, a estos sangrados abundantes se les agrega un poquito de dolor, irregularidades menstruales y comienza a hacerse como una gran bola de nieve. Pero como tal, todas confluyen en inflamación crónica exagerada. Y esta inflamación crónica va aumentando, es decir, y no quiero que compren todo lo que voy a decir porque necesitan ir a una valoración o si conocen a alguien, no hagan recomendaciones de que tomen, por ejemplo, magnesio, vitamina D, pero todo lo que les estoy hablando de vitaminar a las pacientes ayuda a que se desinflamen estos focos de endometriosis. Para que tengas una idea, uno de los tratamientos que podemos utilizar es el láser a nivel pélvico o con energía quemamos estos focos de endometriosis. Imagínate que es una enfermedad muy parecida al cáncer, pero sin que sea algo que pueda como tal matar a la paciente por alguna neoplasia. Cuando hablo que es similar es porque acuérdense que cuando alguien tiene algún tumor, le extirpas ese tumor y resuelves solamente en específico esa zona que está afectada.
Wow, y por ejemplo, en el caso de las personas que tienen niñas, ¿no? Que a lo mejor van a entrar en su periodo, pues de convertirse en mujer, inician sus periodos menstruales, ¿como de qué edad hay que poner atención especial para ver si, pues si las niñas no cumplen con esos, pues perfiles, ¿no? Para poder tener esta enfermedad que ya mencionabas, ¿no? Que es que, pues si tiene bastante dolor exagerado, pues ya es un foco rojo, o como de qué edad podríamos estar monitoreando a las niñas. Aquí el foco o la red flag más importante, yo les diría que todas las mujeres que inicien con su menstruación deben de ir a una valoración para comenzar a llevar un récord y que les hagan una educación específica del periodo, pero les voy a pasar tips muy importantes. El periodo normal de las mujeres debe de ser mínimo de 21 días y máximo de 35. Como regla, algo muy sencillo, la menstruación se presenta cada 28 días, más menos 7 días, desde 21 a 35 días. Si tú estás menstruando cada 20 días, eso no es normal y tus periodos son muy cortos. Pero si tú estás menstruando cada 36 o 37 días, tampoco es normal porque tus periodos son muy largos. Y aquí es donde puede haber alteraciones menstruales y solamente hablamos en relación al tiempo. Entonces, otra de las causas es evaluar, además del tiempo calendario que se están presentando, la cantidad de toallas que necesitas para controlar este sangrado. Wow. Entonces, habíamos hablado que lo máximo que puede sangrar una paciente por periodo son 60 o 70 mililitros y formas muy objetivas de medirlo son las copas menstruales, porque las copas menstruales, recordemos que van de acuerdo al tamaño y son en mililitros, pero de forma objetiva, pero no tan específica, es con el conteo de las toallas. No es normal que las pacientes utilicen toallas nocturnas de forma diaria, ni tampoco que tus menstruaciones duren 5 días sangrando. Wow. Entonces, tenemos al tiempo calendario, tenemos a la cantidad y a los famosos síntomas que se pueden presentar asociados de la menstruación, que de los que vamos a mencionar, ninguno sería normal. Y cuando decimos normal, regresemos al dolor. Si tú estás teniendo dolor al tener tus periodos menstruales, tomas un medicamento y el medicamento no te quita el dolor, es necesario acudir para saber cuál es la causa por la cual te duele tanto o no hacen efecto los medicamentos. ¿Por qué? Porque después vamos a encontrar casos muy trágicos de pacientes que pueden tener problemas hepáticos o renales porque durante mucho tiempo estuvieron tomando dosis muy altas de medicamentos. Tenemos que recordar que los medicamentos no son inocuos, entonces puede haber efectos secundarios o algo indeseable durante el tratamiento y más cuando lo estamos autorrecetando y no es bajo supervisión médica. Otro de los síntomas asociados es la combinación de síntomas que pueden ir con tristeza, pacientes que tienen llanto fácil, pacientes que pueden tener una irritabilidad no justificada y todo esto tiene que ver con el síndrome premenstrual. Y no me quiero desviar del problema principal de hoy, que es la endometriosis, pero recordemos que la pregunta que me hiciste, Humberto, era ¿en qué momento debemos de comenzar a buscar ayuda? Entonces, la ayuda es si tu hija se comienza a aislar o alguna mujer que conozcas se aísla, está irritable durante el periodo menstrual o una semana antes, hay que comenzar algo que se llama síndrome premenstrual. Entonces, recordemos lo que malamente hacíamos como médicos a principios del siglo pasado y hablábamos de la famosa histeria. Recordemos que hístero hace referencia al útero, entonces esa histeria que catalogábamos los médicos eran todos esos cambios emocionales por el desbalance hormonal. Pero si recordamos hoy, puede ser una palabra hasta discriminativa para las mujeres, pero antes era un término médico. Entonces, dentro de la evolución social, son cosas que ya no mencionamos tanto. ¿A qué aspiro yo? A que con este tipo de pláticas o conversaciones
podamos incentivar esa duda en las pacientes, busquen atención y busquen informarse, pero infórmense en canales donde haya información de carácter científico y siempre estén asesoradas con un médico. En resumen, cuando comiencen los periodos menstruales en cualquier niña, hay que acudir. Y si tiene 16 años y no ha iniciado con un periodo menstrual, también tiene que acudir. Pero recordando un poquito, pregúntenle a su abuelita o a su mamá. Antes las mujeres iniciaban la menstruación de forma más tardía que lo que están iniciando hoy. Las niñas hoy están iniciando a tener sus periodos menstruales entre los 9 y los 11 años y antes, hace casi 30, 40 años, los periodos menstruales los iniciaban en promedio entre los 15 y los 16. Entonces también los patrones de una palabra médica, que es la menarca, que es el inicio en el cual comienza la mujer con menstruaciones, también está cambiando a lo largo del tiempo por la causa que sea, ya sea porque estamos consumiendo muchas hormonas a través de los alimentos, las mujeres están más despiertas o etiquétenlo como ustedes quieran, pero al final del día la única realidad es que los patrones menstruales han estado cambiando y hay que investigar cuál es la razón y si van a necesitar alguna suplementación. Y hay algo que no hemos hablado de la parte nutricional, Humberto. Y lo más importante es que si dijimos que la paciente está teniendo dolor y menstruaciones abundantes, tiene que haber una recuperación en su nutrición porque son pacientes que pierden más hierro que una mujer que sangra poco. Y eso a veces como médicos no lo tomamos en cuenta o para la paciente pasa desapercibido. Y son pacientes que tienen anemia o alguna desnutrición severa que no alcanzan a recuperarla a través de la dieta. Entonces, Fíjate como que, podrás darte cuenta, es adelante. algo muy complejo. Sí, no, de hecho es sumamente complejo. Digo, yo creo que habla de prevenir siempre y yo creo que si tienes una mujer y va y está entre este periodo de edad que debe de iniciar su periodo, pues yo creo que hay que llevar a un ginecólogo para que tenga un seguimiento de cómo va, qué es lo que está pasando en su cuerpo, ¿no? Yo creo que la prevención es sumamente importante y como papás o a veces pues los padres que tienen niñas ni siquiera viene por la cabeza, ¿no? Piensan que la regla es algo tan natural que pues así, cuando en realidad deberíamos de llevar un seguimiento de qué es lo que está pasando con su cuerpo, si está bien, si no, si va bien, si se retrasó. Yo creo que es sumamente importante el tema de la prevención. Y en el caso tuyo, Argelia, ¿nos podrías dar tu testimonio de cómo fue tu vivencia de esta enfermedad? ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo fue ese proceso en ti? Sí, bueno, yo fui un caso como el que menciona el doctor. Tuve muchos trastornos digestivos, episodios de dolor, trastornos digestivos, trastornos nutricionales, trastornos emocionales. En su momento fui una niña que cuando empezó mi periodo faltaba a la escuela, me ausentaba, era como difícil para mí llevar una vida normal. Pero cuando pasaba esto y mi mamá me llegó a llevar al doctor, al ginecólogo, le decían es que en algún momento se va a normalizar, es ahorita porque está iniciando y en algún momento todo va a estar bien. No estaba bien, o sea, había periodos hemorrágicos. Y esto pues hablaba de que no estaba bien, pero mi mamá me llevaba a los servicios médicos públicos. Y sí es algo que hay que mencionar. La mayoría de las mujeres con endometriosis, una gran parte de las mujeres con endometriosis, se atienden en servicios médicos particulares. Sabemos que los servicios médicos, bueno, la cuestión de salud es una gran área de oportunidad en muchos lugares y en nuestro país, pues es una gran área de oportunidad. En el tiempo que yo empecé con estos periodos de la enfermedad, pues lo era más todavía porque se normalizaba mucho más el dolor y era como, todo es normal, el que duela, de hecho, yo vivía con esa idea, el dolor es normal, o sea, tiene que doler, eso tiene que doler. Ya años después, pues no, nunca se fueron los síntomas se fueron acrecentando. Antes de llegar al doctor, a la IN, pasé por varios procesos médicos gástricos, porque al traer un antecedente de mi papá muere por cáncer gástrico,
Y al yo presentar dolor en esa zona, era como, tienes algo gástrico, hay que encontrarte la razón del dolor. Y me hicieron muchos estudios, me sometí por varios años antes de llegar al doctor Alain a procesos médicos de tipo gástrico. Me dieron muchos tratamientos y el dolor seguía ahí. Y no se iba, o sea, no aminoraba. Es más, creo que como bien lo menciona, el tomar tanto medicamento, lejos de hacerte bien, te va creando otra afección. Entonces, tuve muchos contratiempos con los tratamientos médicos, al grado de que llegaba a tomar medicamento y vomitaba, porque ya mi organismo no aceptaba los medicamentos para los tratamientos gástricos. Entonces, vivía con el dolor todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando llegué con el doctor, yo le decía, es que si estoy sentada me duele, si me paro me duele, si me acuesto me duele, todo el tiempo me duele. Y me duele más en el periodo, pero se va el periodo y me sigue doliendo. Entonces no encontraba como algo que me disminuyera o que me hiciera, perdón, más llevadero, pues este dolor que estaba padeciendo, que ya de alguna manera yo lo veía como algo normal. Entonces, pues bueno, es lo que me pasa a mí le pasa a muchas mujeres. Yo desarrollé justamente, como lo menciona el doctor, una deficiencia de hierro, que me hizo todavía muchísimo más difícil el poder sobrellevar la endometriosis. Yo llevo muchos años con la endometriosis, más de los de diagnóstico, y por eso es que yo en su momento vi como una necesidad el tener que informar a las mujeres y llevar esta información a más, hacerla extensiva, porque pues yo creo que la estadística de 1 de cada 10 no es tan exacta, yo creo que se supera. Hay muchos lugares a los que hemos llegado en donde no conocen el nombre de la enfermedad, pero la padece más de una mujer, o incluso mi hermana lo tiene, mi hija lo tiene, la mamá lo tuvo en algún momento, ¿me entiendes? Es como, no lo ubican, pero lo sufrieron, lo padecieron. Eso es pues alusivo también a lo que mencionó el doctor hace un momento. La endometriosis no se va, la endometriosis está ahí, se puede controlar, pero no se va de manera definitiva, no al menos en muchas de las mujeres que estamos. Y si a eso le sumas pues todo el impacto que tiene alrededor la enfermedad, es difícil no vivir emocionalmente afectado o afectada más bien. Acá es importante mencionar que el promedio en el retraso del diagnóstico es aproximadamente de 10 años. Es decir, una paciente que inicia con síntomas hoy puede tardar hasta 10 años en diagnosticarse. Entonces, aquí estamos luchando contra dos cosas. Y no quiero ofender a nadie, pero es en la credibilidad hacia el paciente, porque muchas veces minimizamos y decimos, ay, es que no te puede doler tanto. Pues claro que sí le puede doler tanto, porque ni siquiera tenemos en el mapa que puede tener endometriosis. Y recuerden que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, y no estoy buscando etiquetar a todas las pacientes con dolor con endometriosis, ni a todas las pacientes que tienen sangrados abundantes con endometriosis, porque no sería correcto. Porque estamos hablando de un síndrome de dolor pélvico crónico, y dentro de esos síndromes de dolor pélvico crónico, el más importante es el problema de endometriosis. ¿Qué ventaja tiene la endometriosis si lo queremos ver como algo no tan negativo? Que se autodelimita. Es decir, cuando la mujer llega a la menopausia o cuando tiene ese cese hormonal, se acaban los síntomas. Y era algo que hacíamos como médicos muy crueles, si me permiten esa palabra, porque a muchas pacientes dentro del tratamiento lo que buscábamos era provocarles una menopausia prematura. Pero al provocarles una menopausia prematura, imagínense los síntomas o la calidad de vida que iba a tener una paciente de 35, 40 años con endometriosis y ahora con síntomas de menopausia. Entonces, al final del día, y como decía mi abuela, por querer cobijar a alguien, descobijas a otra persona. Lo que tenemos que buscar son tratamientos integrales que sean adecuados para esa paciente, no autorrecetarnos
y buscar personal capacitado y no caer siempre en la parte de cirugía, tratamientos hormonales, porque integralmente podemos hacer muchísimas otras cosas. Entonces, ¿existe en el sector, digamos, público un tratamiento o un sistema de diagnóstico o es obligatorio que tengan que acudir al sector privado para tratar todos estos síntomas o para tratar esta enfermedad en sí? No, existen hospitales muy importantes a Ok. nivel nacional. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Perinatología, que recientemente tiene una clínica de endometriosis. La Mm, desventaja es que está centralizado porque está en la Ciudad de México y en el país tenemos más del 51% de la población es mujer, y si estamos hablando de que son 130 millones de habitantes, estamos hablando de mundo. 65 Sí, claro. millones, y si hablamos de un 10%, estamos hablando de que tenemos que atender a 6 o 7 millones de mujeres. No, pues es básicamente imposible, ¿no? Yo creo Sí, que es imposible. Es Con un sí, imposible. solo centro no hay sí, no. forma. Yo No creo hay que forma y bueno, no todas correspondemos al Instituto de Perinatología, porque, por ejemplo, una mujer que tenga algún tipo de seguridad, médica por parte de su trabajo, no aplica para el Instituto de sí, no. no aplica para ser atendida. Pero aparte, si dijeras esto solamente está en Ciudad de México, pues sería otro el panorama. Estamos en todo el país. Como bien dice el doctor, son entre 6 y 7 mujeres las que habría que atender. Eh, yo te voy a decir, en algún momento yo me atendí o más bien quise documentar la atención en servicios médicos públicos, y la complejidad es que tú, para llegar a unos estudios con un especialista en servicios médicos públicos, puedes tardar hasta un año en que te atienda un especialista como tal. Te atiende un médico general, luego pasan si es dependiendo de la enfermedad, te pasan al ginecólogo, pero te mandan a hacer estudios. Aquí el punto es que entre que te atiende uno y te atiende el otro y te mandan a hacer estudios, para que tú puedas llegar a una especialidad ya se pasaron 6 meses o más tiempo, ¿no? Y bueno, si es un caso de diagnóstico en el que se puede dar un tratamiento, pues a lo mejor no implica tanto el tiempo, pero si es una mujer que llevaba ya endometriomas, que ya llevaba una endometriosis avanzada, que ya tenía algún problema, pues imagínate lo que son meses, ¿no? O lo que es un año para esa mujer. Entonces, el área de oportunidad es esa, que no en los servicios médicos públicos se llevan todo un proceso para llegar a un especialista. Y luego de llegar al especialista, todavía el tiempo que se tarden en programarte pues, para una cirugía, si es lo que necesitas, ¿no? Y en los servicios médicos particulares, la ventaja que se tiene es que desde el momento que tú llegas, pues el médico particular te empieza a atender, te da el diagnóstico, te empieza a dar seguimiento, te empieza a dar un tratamiento hormonal, si es lo que en ese momento te va bien, hace un análisis del estado en el que vas, todo. El proceso es diferente, los tiempos se acortan mucho. Entonces, desafortunadamente tampoco todas tenemos la accesibilidad o la viabilidad de atendernos con médicos particulares. No, pues realmente es un tema bien delicado, inclusive, como dices, es un tema de oportunidad. Yo creo que deberían de haber legislaciones estatales donde cada estado pueda, inclusive a lo mejor, crear una especialidad propia dentro de sus clínicas estatales, ¿no? Creo que es sumamente interesante todo el tema y pues sí, realmente, pues no da, ¿no? No da la gas para atender a todas las mujeres que tienen los tratamientos pues realmente espero que este espacio pues haya servido para que pues las personas pues prevengan, analicen más el tema menstrual de sus niñas, ¿no? Que no nada más es algo natural, sino que hay que darle seguimiento desde que inician para ver cuáles son sus síntomas, cómo va tratando. Creo que es realmente interesante el tema. Y pues no sé, doctor, si quiera dar alguna conclusión, alguna observación. No, no me gustaría que se queden con un mensaje de desesperanza de que cuando busquen ayuda van a sufrir todo ese viacrucis.
Esperemos que con los esfuerzos que estamos haciendo a través de la asociación, con la capacitación a médicos, toda la atención que necesiten las mujeres en el futuro sea muchísimo más fácil de lo que muchas generaciones ya han sufrido y cada vez sea más accesible. Tampoco me gustaría que se queden con la idea de que los tratamientos son inalcanzables. Lo importante y el mensaje debe de ser claro: eduquémonos, busquemos solución y no normalicemos el dolor. Es lo peor que pueden hacer. No piensen que el tener dolor es normal o por ser mujer tengo que sufrir. Eso no puede pasar. Ok, pues algún mensaje, Elic. No sé si nos quiera contar sobre su asociación civil, cómo mujeres que a lo mejor padecen ya esta enfermedad se pueden unir a usted, pueden participar con usted en foros, no sé, alguna información de este tipo que tenga para lo que nos escucha. Sí, claro, pues justo lo que decía el doctor, en la medida de que tengamos una mayor educación ginecológica, que nos conozcamos, que nos atendamos, como mujeres, esa parte yo creo que nos falta a nosotras mismas conocerla, saber que si algo está pasando, algo anormal, pues debemos de ir al ginecólogo. Es empezar por ahí. Es hacer campañas pues como las que llevamos con la asociación, como las que hemos estado tratando de llevar a más población, campañas de difusión, de información. El que se haya dado el foro es un gran avance porque es desde el gobierno la información que se está distribuyendo, que se está compartiendo con la población en la medida de que haya más espacios, más apertura en estas actividades de información, pues va a llegar a más mujeres, ¿no? Y no solamente a mujeres, a más hombres también, porque si bien es cierto que la endometriosis no ataca a los hombres, es una enfermedad que solamente ataca a las mujeres, tú tienes una hija, todos los hombres pues tienen una hermana, una prima, su pareja. Entonces la información es para el público en general, para todos los que puedan tomar esta información y llevarla a sus mujeres. Y para las mujeres, pues que entremos en esa conciencia de no normalizar el dolor, como decía el doctor. De abrir todos estos espacios, como asociación, tal vez ahora nos es un poco menos complicado, porque ya tenemos una figura legal y esto nos permite que desde esta postura, pues ampliar más la información para las mujeres y para la población en general. Tenemos planes, el doctor Alain es parte de la asociación, como te mencionaba en un inicio, y pues tenemos planes de poder llevar no solamente información, sino en algún momento el servicio médico de diagnóstico pues a diferentes zonas, a donde las mujeres lo necesitan. Es pues un proyecto que vamos a ir estructurando y que esperamos contar con el apoyo pues del gobierno y de los representantes del país pues para poder llevarlo a cabo. No, pues muchas felicidades por su labor de los dos, doctor, porque pues a veces nomás te limitas pues a trabajar con las enfermedades, con los, pues sí, clientes, podemos decirle, ¿no? Pero a veces no tiene esa labor actuista de poder trabajar para prevenir, para informar, y creo que eso tiene mucho valor en lo que ustedes hacen. Yo realmente los felicito, y bueno, pues aquí tenemos bastantes compañeros que se han conectado para mandarle saludos, la compañera Xochitl, PHMX Noticias, a Irma, a la pastora Miriam, a la compañera Virginia, Alejandra, pues todos les manda saludos, un tema muy interesante, gracias por la información, a la Asociación Civil Corazones con Esperanza, a unos compañeros igual de difusión, pues espero se puedan ir sumando con todos ustedes y pues aquí tienen un canal abierto de difusión para cuando lo necesiten, si tienen algo que dar, alguna información, algún evento, pues cuente con este espacio para lo que necesiten y bueno, pues estamos aquí a la orden para cualquier situación, para cualquier cosa. Y bueno, pues no sé si quieran despedirse ya para ir cerrando el conversatorio. Sí, sería muy importante que mencionemos las redes sociales de la asociación, ya sea que pregunten a través de la asociación, con todo gusto les podemos responder cualquier tipo de dudas, y si no, mi Instagram o en mi Facebook estoy como Dr. Alain, el Instagram es dr.alainbecerra, y cualquier cosa que necesiten o alguna duda o aclaración,
con todo gusto se les respondo personalmente. Y pues gracias, Humberto, por el espacio. Yo creo que en la medida de que esto se dé, estos espacios, muchas gracias porque estuviste, presenciaste el foro y este tipo de espacios en donde haya poca o más audiencia nos hacen llegar a más, mujeres y llevar pues esta labor que se hace ya desde hace años. El doctor Alain es un ginecólogo pues con bastantes pacientes. Él está en Ciudad de México, pero atiende a población del estado y de Ciudad de México. Y pues él tiene su propia página, sus propias redes, pero también, como te decía, es parte de la asociación. Entonces, si hubiera, y no solamente se enfoca en endometriosis, o sea, es otros padecimientos también. Si quisieran enlazarlo, lo pueden enlazar directamente por medio de la página o directamente como él dio sus redes, las vamos a compartir en este evento que vamos a compartir en la página. Vamos a poner los datos del doctor por si alguna chica estuviera interesada en acudir con él para una revisión. Claro, no, pues gracias a ustedes por participar y bueno, pues aquí tienen su espacio y en serio felicitaciones por todo lo que están haciendo y bueno, pues esperemos que estos medios de comunicación sigan pues ejercitándose, síganse difundiendo y bueno, van a ver que sí vamos a tener buenos resultados. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, esto es Conversatorio Virtual. Para la otra semana tenemos por ahí otros temas interesantes. Vamos a estar con un experto en protección civil, donde nos van a explicar sobre pues todo este tema, la importancia, qué es la protección civil, para qué sirve, cómo puede ayudar a la ciudadanía. Y bueno, vamos a tener más temas por ahí también con compañeros de pueblos originarios para que vean este tema también tan importante, ¿no? Los pueblos originarios que no se debe de caer este tema tan interesante. Estaremos con esos compañeros y bueno, vamos a tener más y más conversatorios y pues desde luego aquí está el espacio abierto una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues bueno, les deseo una feliz noche y buenas noches a todo el auditorio y bueno, vamos a decirles adiós a todos. Cuídense mucho y muchas gracias. Gracias. Adiós. Pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.